Bienvenidos a Especiales Telemedellín. Hoy tendremos una conversación sobre un tema que llama la atención a muchas personas y es la práctica de la inedia. Quiere decir no comer y no tomar líquidos por largos periodos, por semanas, incluso por meses. No son muchas las personas en el mundo que practican la inedia. Vamos a tener un ejemplo de ello. Veamos. Pese a la controversia que suscitó el caso Werner, un estudio independiente realizado en India en 2003 parece confirmar el sorprendente fenómeno de la alimentación pránica. El sujeto de estas pruebas era un yogui que afirma que lleva décadas sin comer ni beber. Pero ¿qué hay tras estas increíbles noticias de Internet? Naturalmente, quiero conocer a ese misterioso yogui y se me presenta la excepcional oportunidad de grabarle en su pueblo natal. Mataji Prahlad Jani vive normalmente en una cueva en las montañas, pero una vez al año va a visitar a su familia para celebrar el festival sagrado Navratri. Aquí adoran al yogui como a un santo, pues tuvo una visión divina a la edad de 7 años y al parecer no ha comido nada ni ha bebido una gota de agua desde entonces. Prahlad Jani, 70 años sin comer ni beber. En Asaf Sudatam, la medianoche del octavo día de Navratri, 3 diosas se me aparecieron y me pidieron que las siguiera: Ma Kali, Ma Lakshmi y Ma Sarasvati. Más de esta historia vamos a conocer durante esta hora de conversación en Especiales Telemedellín, pero aquí en estudio tenemos a un amigo. Él es alemán, Markus Witte. Markus, simplemente como nos pide que lo llamemos. Ha estado cerca de 3 años aquí en Colombia, pero va por Sudamérica y vuelve, y cuando está en Colombia está ubicado aquí en la ciudad de Medellín. Él está con nosotros para contarnos su experiencia, practica la inedia de alguna forma muy especial, y esta conversación va a ser muy importante porque nos va a llevar a otro nivel, no para tener una verdad absoluta, sino para conocer otro estilo de vida. Markus, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿cuándo toma la decisión de practicar la inedia en su vida y en qué forma lo hace? Bueno, la decisión fue a través del proceso de 21 días, pero no fue una decisión así a través del ego que yo quiero lograr algo, sino fue más un empujón por atrás que dice tú, eso tienes que hacer. Porque antes experimenté vegano crudo, pero no me sentí contento, en realidad me sentí como esclavo, tengo que comer. Y eso no quería, yo quería más disfrutarlo, pero me sentí siempre tengo que comer, porque la creencia es eso. Hagamos un resumen muy rápido de lo que fue su vida, los primeros 35, 40 años de vida en Alemania. Era una persona que trabajaba común y corriente, estudió ingeniería, trabajaba en una empresa, vivía como decimos nosotros, vivimos todos normalmente, sí. Pero un día dijo, definitivamente lo tengo todo, pero no soy feliz. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Pues yo me acuerdo todavía de esa situación, estaba sentado en el sofá, viendo a mi novia, viendo todas las circunstancias que tengo y no me siento dentro feliz. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando siempre la felicidad afuera, en las relaciones, en el trabajo, en cosas. Entonces ya dije, no, ya voy a cambiar, voy a soltar cosas. Solté el trabajo, renuncié al trabajo, la relación también se terminó, entonces ahí empecé a soltar cosas. ¿Cuándo entendió que soltando la comida, los líquidos, practicando la inedia, iba a encontrar felicidad? ¿Cómo llegó hasta ese punto? Fue, como le dije, que fue un empujón y después fue algo de libertad, porque ya no sentí la obligación de hacerlo. Y eso es una libertad, un paz interno muy, muy grande. Y eso, dije, eso ya estoy feliz. No tengo que hacer nada, no tengo que buscar el trabajo, ni la comida, ni nada. Ya estoy libre, ya estoy en paz conmigo. Y eso fue el gran momento. Esa paz y esa serenidad y que se le ve, que se le siente y que se la creemos, la entendemos. Pero explicándole a un televidente que está viendo en este momento que dice, pero es que mi comer no me
no me genera insatisfacción. De hecho, es uno de los grandes placeres de la vida. ¿Cómo explicarle entonces a las personas? ¿Es algo aprendido? Quizás la comida. Sí, bueno, yo también estoy todavía en el trato de explorar la comida. ¿Qué es la comida? Y a través de los retiros que hicimos, descubrí yo para mí, pero también la gente descubrieron, la comida es una emoción que estamos haciendo. Bueno, como antes mencioné, por ejemplo, la arepa. Cuando yo alemán veo una arepa y es algo ahí. No le dice Se ve, nada. no me dice nada, huele como raro. Pero para ustedes, como colombianos, uy, eso es rico, me recuerda a mi infancia. Entonces la emoción es realmente la arepa, es el abrazo de mamá. Entonces ahí descubriendo qué es un alimento. ¿Para qué comemos? Comemos realmente al 90% por ansiedad, por calmar una emoción. Y 10% son realmente porque tú tienes la creencia que tienes que comer. Entonces yo me borré la creencia que tengo que comer, pero de todos modos hay emociones de la infancia que viví que después vienen encima. ¿Sí me hago entender? Sí. Tú puedes hacerlo tu vida como de inercia, pero si no has sanado las emociones de la infancia, si vienen en la superficie diciéndote tú ahí hay algo, entonces vienen antojos, vienen ciertos vuelos, ¿cómo se llama? Olfatos, que hueles algo, eso Sí, olores. olores que me recuerdan, eso fue cuando salimos en un picnic con mis papás. Entonces ahí te das cuenta, comida es una emoción nada más y no es necesariamente un alimento. El alimento es otra cosa. ¿Cuál es el alimento entonces para Marcos? Yo estoy consciente de quién soy. Yo no soy ese cuerpo físico, soy algo más sutil. Entonces el sutil mantiene vivo lo físico. Entonces no tengo que hacer nada. Y cuando mayormente como o he comido, sentí siempre más algo tenso en mi estómago y realmente me siento más pesado, más distraído, más no conectado conmigo mismo. Entonces cuando no como, estoy más lúcido, estoy más liviano, me siento más conmigo mismo. Entonces yo estoy consciente que la energía viene del cuerpo vital. Entonces ya la ciencia también sabe que hay algo más. Y bueno, le doy el ejemplo por la medicina. Si lo físico mantiene vivo lo físico en nuestro cuerpo, ¿por qué entonces tenemos que morir? Y cuando morimos, ¿qué pasa en el grado del cuerpo vivo y del cuerpo muerto? Realmente ya se va el espíritu. Y después puedes inyectar vitaminas, proteínas, va a pudrirse. Entonces, ¿qué nos mantiene vivo? El espíritu. Entonces, Él tiene toda la energía para mantenernos vivos. Y es todo. Pero hay algo de todas maneras fisiológico, Marcos, y pues me ayuda a entender todo esto ahorita. Incluso durante el programa vamos a tener también como invitado un médico bioenergético que nos va a ayudar a solucionar muchas de las creencias o de lo que nosotros conocemos y entendemos del funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, le dabas un porcentaje a la alimentación, le dabas un porcentaje que es creencia, le dabas un porcentaje a que es algo aprendido, pero hay algo que es de todas maneras fisiológico, como el funcionamiento de los riñones, la deshidratación, la descalcificación que se consigue a base de muchos alimentos o de la sola agua. O sea, una persona no sobrevive mucho tiempo de pronto sin comer, pero no sin tomar líquidos. En el video que veíamos al inicio, Mataji, él decía, él no está nunca comiendo ni tomando líquidos porque no ha vivido entre la sociedad. Nos decías ahora antes de empezar el programa, él vive en una cueva. Entonces él no tiene necesidades diferentes, pero es un cuerpo que de todas maneras tiene un funcionamiento fisiológico. Pero tiene un funcionamiento fisiológico para que juegas. Es eso, sabores. El ejemplo es cómo come un niño. ¿Cómo está comiendo un niño? Está probando aquí, está probando ahí, y ya estuvo. ¿Pero qué hace la mamá? No, tienes que limpiar el plato. Entonces ahí vienen las traumas. ¿Por qué limpias el plato? Tú limpias el plato porque quieres la atención de mamá, para estar un placer a mamá, pero no para ti mismo. Para satisfacer a la mamá. Sino a ti mismo. Para ti basta jugar sabores y listo. Pero ahí empieza el rollo de comer. Te han enseñado a comer. Pero el niño no quiere forzadamente comer, quiere jugar. Y nosotros olvidamos jugar.
Después se volvió una adicción, porque estamos buscando en la comida recuerdos, amor. Entonces la comida es nuestro amor, porque sentimos un vacío ahí. Pero cuando tú te sientes pleno, ya no buscas el amor afuera. Y ese es el punto. Marcus, y los niños que mueren de desnutrición en el mundo, porque pues esa yo creo que es una pregunta que siempre le hacen y que tenemos en mente y que es conocido, o sea, es algo real. Algo real, pero en mi observación, porque tenía también una pareja aquí en Colombia que tenía un bebé muy jovencita, pues unos meses, y le dije, no le das el pecho, espera hasta el bebé de edad pide comida. Entonces, una vez al día pidió comida. Entonces, la ansiedad de la comida, de comer, es más bien la mamá. Si el bebé se estaría aislado sin la ansiedad de la mamá, sobreviviría. Pero la mamá piensa que mi hijo tiene que morir porque no lo va a comer. Tenemos una programación. Si no como, muero. Y eso lo transmito a un niño. Pero si el niño estaría aislado, bueno, existen ejemplos en terremotos, que bebés aislados sobreviven mucho tiempo, que piensas que cómo puede sobrevivir, pero un adulto muere, porque todavía tiene la creencia que va a morir. Pero un bebé que es un ángel sabe que no necesita la comida, sobrevive más fácil. Eso es cierto. Es difícil de comprender, pero así es. Más que aprendemos la comida, más difícil es dejarlo, porque relacionamos siempre una emoción con la comida. Un recuerdo, buscamos amor en la comida, siempre es así. En tu decisión de este nuevo estilo de vida, está, además de dejar la comida y de dejar esa creencia, ¿qué otras cosas has dejado? Pues lo físico, es decir, trabajo, bienes, materiales, pero de algo interno. Bueno, ya no necesito tacones como tú. Yo lo necesito bueno, para el trabajo, también. para el trabajo. Cero zapatos. Bueno, de vez en cuando lo uso, pero me gusta más estar conectado, porque soy terrícola, soy de la tierra, entonces la conexión con mi madre, que es la tierra, me siente más satisfecho. Y esa es una forma de alimentarse, o sea, estar en contacto con la tierra es una forma de alimentarse. Teóricamente sí puedes hacerlo, conscientemente también. Tú te paras sobre la tierra y te alimentas proteínas, vitaminas, todo lo que necesitas. Porque tú tienes que entender qué es comida. Bueno, vamos al ejemplo del azúcar. ¿Qué pasa en el azúcar? Tú dices que necesito azúcar, necesito mi energía. ¿Qué pasa con el azúcar en tu cuerpo? Una parte se transforma en CO2 que exhalas. Y la otra parte se transforma en H2O, agua, que vas llevando al baño. Entonces, en tu cuerpo no hay nada de azúcar. Nada. Se va. Entonces, ¿dónde se fue? Entonces, cuando uno dice que tiene un bajón de azúcar, ¿qué? Eso es un mito. Así es, porque te hace Nos van a empezar a llamar médicos. Bueno, no aquí importa. Esto está bueno. Esto está bueno porque ciencia. va a haber. Ese es primer semestre químico en la universidad. Te enseñan eso. Eso no es nada fuera de algo. Eso es básico de la química. Pero ahí, ¿qué está dentro del azúcar? ¿Qué está ahí? Información. Tu cuerpo vive bajo base de información. Tú necesitas información, nada más. Hay algo que me llamaba también mucho la atención que decías, cuando se consume líquidos, la vejiga tiene esos líquidos y lo normal es que todos pues expulsamos los líquidos al ir al baño, ¿cierto? Sí. Ustedes no, la vejiga reabsorbe ese líquido porque hay esa orden de que no se necesita, no sé la palabra, evacuar ese líquido, ¿ok? Así es. Bueno, esa es la palabra. Yo lo haría primero que haces una limpieza. O sea, haces una semana, tomas tus líquidos para ver cómo está tu orina. Cuando tu orina está muy clarito, entonces ya estás listo. Ya no tienes tantas toxinas en tu cuerpo y después te lo retienes. Eso es para muchos difícil de retener. ¿Por qué debo retener? Pero observa, si tomas, por ejemplo, 1 litro y orinas 1 litro, todo que entra sale. Tú pasa, solo pasa. Pero si no entra nada,
No hay necesidad de salir. Tampoco. Entonces no hay deshidratación en ese caso. No, así es. Te conservas eso. Porque también todas las cremitas que ustedes de mujer se aplican no funcionaría que la piel absorbe líquidos. Entonces cualquier humedad, todo es automático, no tienes que hacer nada. Porque cuando uno dice, esta persona no come, la gente dice, ¿verdad? Y no toma líquidos, no, imposible, porque se deshidrata. Entonces, esa es la explicación de por qué ustedes no llegan a la deshidratación. Así es. ¿Cuántos? Ahí, por ejemplo, cuando ustedes ven realmente el completo reportaje de ese hindú, entonces se puede ver que hacen un estudio muy en detalle Sí. de 10 días y ven cómo se está haciendo la vejiga. Sí, aquí porque no tuvimos la oportunidad de mostrarlo completo, pero ustedes lo pueden buscar, Vivir de la Luz, ¿cierto? Y a él lo entran en la clínica porque además muchos médicos de India completamente escépticos a esa realidad, lo internan 10 días y en esos 10 días le ponen cámaras en varios lugares, incluso más de 2 cámaras para que todas graben en distintos planos y no haya forma de edición. Y en 10 días el hombre no come, no toma nada y no evacúa nada. No evacúa Así nada. es. Y después le hacen unos exámenes y todo su organismo está perfecto, o sea, las vitaminas, los niveles de todo. Lo sabroso es ahí, los órganos son como un joven, no como un viejo. Sí. Entonces, no tienen los 80 años que él tiene, sino que continúan jóvenes. Así es, entonces realmente ¿qué hace? La digestión vuelve más viejo. Y la digestión quita mucha energía. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer una primera pausa, Marcus, en este especial Telemedellín que tenemos hoy con el tema de la inedia. Y al regresar vamos a tener a un médico bioenergético que, por cierto, trabaja mucho con usted y tienen estos talleres de sanación y de esta experiencia de vida para que nos saque de muchas dudas médicas. Usted nos las ha sacado en gran parte, pero también tenemos otras que queremos seguir conversando. Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos. Nos regresamos a Especiales Telemedellín, hoy hablando de la práctica de la inedia. Teníamos en este primer bloque a Marcus Witte, él es alemán, practica la inedia desde hace más de 10 años, vive en Medellín y viaja por todo el mundo enseñando y entregando ese conocimiento a la gente. Y para completar el tema, para tener unas luces desde lo clínico, desde lo bioenergético, nos acompaña también Rubén Darío Correa Dávila, él es médico bioenergético, antioqueño, está con nosotros y pues bienvenido a Especiales Telemedellín y qué tan bueno que esté con nosotros en la misma tónica, también sin zapatos, o sea, aquí la única que no está en sintonía soy yo, pero también está aquí recibiendo toda la buena energía del programa. Bienvenido, doctor Correa. Claro que sí, Marcela, muchas gracias por la invitación. Y a Telemedellín igualmente. Bueno, ya hablábamos de la inedia desde el punto de vista de Marcus, de cómo la adquirió, de cómo dio ese paso en su vida, de los beneficios y nos entregaba luces muy válidas, muy válidas. De pronto decíamos, algunas personas en sus hogares dirán, esto no se puede, qué mal que se haga en este sentido, pero desde su punto de vista es completamente positivo en la forma en que lo hace. ¿Cómo definir la inedia desde el punto de vista clínico? Sí. Empiezo por la parte personal. Sí. Para mí como médico es más difícil entrar en la inedia y en los ayunos que para Marcus, porque él, al no conocer muchos de los paradigmas de la medicina, pues se soltó más fácil a la inedia que en mi caso. Cuando yo empecé este camino, yo quería ver los exámenes de sangre, los exámenes médicos, que esta práctica no le hiciera daño a mi salud. Ajá. La inedia es una invitación ante todo a un cambio de estilo de vida y a replantear muchas de las ideas que tenemos desde niños. Es otra forma de alimentarnos, porque si se mira todo esto como sacrificio, como esfuerzo, como lucha, pues no va a brindarnos salud. El solo estrés de entrar a una práctica con este tipo de criterios nos va a llevar a sufrir. Y el entrar en la inedia, en el ayuno, debe ser una experimentación, un estudio, una mente de aprendiz. Y eso es lo que a mí más me ha favorecido en este camino.
Me considero un aprendiz de la vida, un aprendiz de la medicina, un estudiante de la vida y estudiante de la medicina. ¿Qué personas, o sea, en qué momento de la vida, en el caso de Marcos, por ejemplo, él dijo, no soy feliz, lo tengo todo y no soy feliz, voy a hacer un cambio en mi vida? ¿Qué condiciones debe tener un ser humano del común, ¿no? Un ser humano como Marcela, para decir, voy a empezar directamente la inedia? ¿O qué se sugiere? ¿Empezar de pronto con vegetariano, después vegano? ¿Esos son pasos anteriores o no tiene que ver eso en una escala para llegar a la inedia? Empecemos por la primera propuesta. La realidad, la mayoría de personas ayunan, solo que no lo consideran como natural. Todas las personas ayunamos en la noche, de 7, 8 de la noche y no nos morimos. Y no nos morimos. Hasta el día siguiente, 7, 8 de la mañana, 12 horas de ayuno. Por eso el desayuno en inglés lo llaman breakfast, romper el ayuno. Eso es algo natural que todos hacemos y que si lo vamos extendiendo en la vida diaria, vamos a ver que en la mañana cómo está el cuerpo, más descansado, más despejado, tenemos más ánimos. Vamos viendo que esa alegría, esa energía de la mañana se va extendiendo toda la mañana hasta el mediodía, hasta el momento en que empezamos a comer, que ahí nos coge ganas de hacer siesta, pereza, letargia. Algo pasa ahí cuando empezamos a consumir alimento y todo lo estamos experimentando todos los días. ¿Algo pasa, hambre? No. ¿Qué le coge a uno a las 11:30 o 12? ¿Hambre? ¿O es aprendida? Ahí viene la parte aprendida. Sigamos con la propuesta. Bueno. La mayoría de personas... Yo ahora meto lo terrenal. Siga, doctor. Yo empiezo con lo diario y la mayoría de personas ya empiezan a hacerlo consciente cuando tienen una enfermedad. Yo lo veo todos los días, casi todos los días con los pacientes. Ellos, por una diabetes, por una obesidad, por un cáncer, se ven obligados a que no pueden seguir comiendo lo que están comiendo y yo les recomiendo, en el primer día de consulta, no consuma 24 horas ningún alimento. Y usted sea el propio estudiante de su cuerpo, aprenda de su cuerpo qué sucede esas 24 horas. Y la mayoría de pacientes que lo realizan me dicen, vea, durante ese día se me quitaron más los dolores de cabeza, las inflamaciones, el organismo empezó a repararse a sí mismo porque está descansando de la comida. O sea que es la enfermedad la que muchas veces impulsa a ese cambio. En su caso también fue así, usted padeció un cáncer de vejiga, ¿cierto? En el 2013 suceden varios eventos muy traumáticos en mi vida, desde el 2008, que fue el evento para mí más traumático, que fue el divorcio, y dejando 3 hijos implicados en ese divorcio. En el 2013 muere papá, a los 4 meses muere mamá, y en ese mismo periodo me detectan un cáncer de vejiga. Yo de ahí debo replantear muchas cosas que no estoy haciendo bien, que llevo toda una carga de estrés en mi cuerpo, mínimo de 5 años desde ese divorcio, y el organismo ha tenido una inmunodeficiencia que permite que las células de cáncer se multipliquen en mi cuerpo y aparece orina con sangre, cáncer de vejiga. Eso es lo que yo vivo también para los pacientes. Yo les digo a los pacientes con cáncer, su cuerpo tiene tanta sabiduría que lo primero que quiere un paciente con cáncer es no comer. Y las personas nos preocupamos de que si no come, lo que dice el dicho popular, enfermo que come no muere, y a veces es al revés con los pacientes. El enfermo que come es el que se muere más rápido. Primero hay que dejar que el cuerpo empiece a repararse, a reconocerse, a desintoxicarse, a llegar a estados basales y saber cuál es su ritmo de alimentación, qué alimentos tolera, cuáles no. Cada organismo es muy individual, muy diferente, y el mío empezó a pedir los ayunos, los descansos para reparar una gastritis crónica con metaplasia intestinal, la vejiga a reparar todas las toxinas que habían pasado por mi cuerpo y a mejorar todo ese estado emocional, porque sí me asombré mucho que en los estados de ayuno yo empezaba a ser más tranquilo, más silencioso, aunque al principio, sobre todo el primero y segundo día que se hace ayuno, la persona empieza a sentir las emociones que tiene reprimidas. Empieza a salir la rabia, la tristeza, y ella no sabe por qué. Por eso en esas prácticas nosotros invitamos a que las personas no tomen ninguna medicina, sino que estén escribiendo. Tengo rabia y esta rabia la siento generalmente con los seres más queridos, porque es la rabia que más reprimimos.
no la expresamos, rabia contra mamá, contra papá, contra la persona que fue la esposa en mi caso, o contra los hijos porque me dejaron de hablar. Todas esas rabias reprimidas, yo no las voy a calmar con una comida. Lo primero, acepto que tengo rabia, acepto que soy un ser humano común y corriente, que debo empezar un proceso de perdón y de sanar mis propias creencias sobre lo que es bueno y es malo. Y todo ese replantear mi estilo de vida permite que en 1 o 2 días la rabia esté pasando. Detrás de la rabia viene la tristeza. Hice daño, me divorcié, tenían muchas expectativas conmigo. Toda esa serie de culpas que tenemos también como seres humanos comunes y corrientes van saliendo y también las escribo. Acepto que tengo tristezas, acepto que tengo culpas. Sí, Marcus, por ejemplo, nos decía ahorita, yo soy un ser humano común y corriente. Cuando empezó los primeros periodos de ayunos, esos que nos decía que primero eran de 21 días, en fin, también experimentó esos momentos de rabia, de tristeza, de desapegos. En realidad no, todavía no. Ahí fue más un proceso de confianza, de livianidad, de paz. Eso lo experimenté los primeros 21 días. ¿Y no añoraba la vida normal de un ciudadano, de un joven en Alemania, de rumba, de amigos, Claro. de salir en torno a la comida, a comer, a tomarse unas cervezas, en fin? Claro. Entonces, yo sentí ese empujón para hacer los 21 días. Entonces estuve realmente en Múnich, en un departamento, y lo hice ahí. Lo sentí. Aunque fuera estaba el mundo, todo, me desconecté, dije que 21 días no estoy accesible para nadie, Sí. y lo hice. Y me dejé guiar. Eso es como una gran confianza en ti mismo, que es eso que tienes que hacer. Eso no es por razón que debo lograr, porque muchos, cuando ven esa película, van a ver que muchos han fallido haciendo ese proceso. Han fallado. Han fallado, perdón. Han No, fallado en ese proceso. Perdón, su español es perfecto. está Han muy fallado bien. en ese proceso porque querían lograr algo. En mi caso no quería lograr, no sabía qué me espera. Me entregué completamente y ya al final me esperaba la libertad y ya estoy feliz. Ustedes hicieron clic, se encontraron, la vida los puso juntos a trabajar de una manera muy importante, porque además tienen grupos donde apoyan a las personas que están no solo enfermas, sino que quieren un cambio de vida. Hacen talleres, se reúnen, le ayudan en los ayunos. ¿Cómo es ese trabajo que realizan con las personas? Sí, las invitamos a la Universidad de la Alegría. Así se llama la finca, es en el Parque Arví, donde las personas hacen una preparación, ojalá una semana antes, no consumir carnes. Por el proceso que vivió Marcus y que he vivido yo, es mucho más fácil para personas vegetarianas o veganas o crudívoras entrar a una práctica de esta. ¿Cuáles son las crudívoras, doctor? Las personas que consumen todo crudo, nada cocinado. Esas personas van a tener menos toxinas si toda esa semana se preparan de esa manera para hacer esa práctica. Porque muchas personas consideran todo lo contrario. No, voy a comer mucho toda esa semana para aguantar esos 3 días. Y repito, no se trata de aguantar, de resistir, de sufrir. No, se y trata... es que el ejemplo, perdón que lo interrumpa, está en lo de la noche. Uno no come por la noche todo porque no va a comer mientras esté dormido. De hecho, uno come livianito, o ya después de los 40, come livianito para dormir bien. Correcto. Ahí está una de esas explicaciones y uno no cae en cuenta de eso. Sí, sí. Continúe, doctor. Entonces, llegan al día viernes y esa es la última comida, la del 12 de las 12 del mediodía, una sopa con una aromática, y entran ya en la práctica del ayuno, llamémoslo así. Ayuno es cuando la persona piensa volver a comer. Inedia cuando la persona piensa prepararse para dejar de comer. Esa es la diferencia. Sí, en realidad sí. Eso, ayunos siempre están acostumbrados a hacer ayunos. Todos hacemos como... El ayuno, uno sabe que viene en algún momento la comida. Voy En a la inedia, regresar, la idea sí. es que no vuelva la comida. Me voy a liberar de la idea de que me estoy alimentando con algo físico, con la comida. Eso me estoy liberando. Con el ayuno es un puente. Siempre puentes un fin de semana o a lo mejor una semana, porque de ahí estás pensando, ahí voy a seguir otra vez igual. Pero con la inedia realmente te liberas del aspecto de que tengo que comer y realmente ves la comida diferente. Lo ves como algo para explorar más de ti. Como meramente de
conocer tus emociones. Por ejemplo, ahorita que estábamos en la pausa, yo siempre tengo esta agua aromática cuando estoy al aire. Y me decía Marcus, ¿tienes una agua aromática? ¿Por qué? Yo, pues porque me da tranquilidad para estar al aire. ¿Pero por qué? Yo, porque me gusta la agua aromática. No, ¿quién te dio la primera agua aromática? Mi mamá. De pronto algún día cuando estaba más joven o más, sí, en la casa me dijo, tómese esta agua aromática, está más tranquila, y yo aquí no le pido a Yula en producción que me traiga una gaseosa llena de hielo para estar al aire, sino esta agua aromática que me lleva a ese recuerdo. Así es. Más o menos por ese lado vamos. Bueno, señor. Esa fue la vivencia mía también, del primer ayuno. Yo conozco a Marcus en septiembre del 2016 y desde el primer evento yo dije, no voy a consumir alimento. Y lo hice por 44 días. Desde el día 40 yo veía desfilar en mi mente arepa con huevo revuelto, sí, con galletas y con chocolate. Niñez. Todo lo que había recibido en la niñez de mamá. Y le pregunté a Marcus, yo no hago sino ver esto, llevo 40 días sin comer y yo siento que esto es como una obsesión. Yo pasaba por los restaurantes que venden desayunos y yo agachaba la cabeza porque se me alborotaba más esa ansiedad. Y él me dice, no, debes volver a comer. Tienes la creencia que necesitas volver a comer. Entonces no pasa nada, o sea, no estamos fallando, estamos Correcto. Simplemente siguiendo el instinto, siguiendo el sentimiento. Claro, porque yo tenía muchas cosas que no había sanado de mamá, de papá, de la familia. Entonces le dije a la secretaria, tráigame una arepa con huevo, tráigame una arepa con galleta, con quesito y con chocolate. Para mi criterio médico, eso no era la forma adecuada de interrumpir un ayuno de 40 días, de 44 días ya en ese momento. Sin embargo, lo hice... 44 es mucho. Lo hice en estado de meditación, cada alimento lo disfrutaba, lo masticaba con la saliva que tenía, que el organismo lo fuera asimilando. Me demoré 2 horas con ese desayuno y ahí recordé las escenas de mamá preparando el chocolate, preparando las arepas, revolviendo el huevo, y tenía la asociación que no comer era deprivarme del amor de mamá. Y por eso cada persona debe descubrir que en cada alimento con quién se está relacionando, porque a través de la comida se hacen las reuniones familiares, sí, los cumpleaños, las celebraciones de Navidad, una cantidad de eventos sociales giran en torno a la comida. Marcos nos dice, yo no necesito en este momento el abrazo de la mamá que está en Alemania porque ya la tiene en su corazón, ya está internamente, por dentro, sí. ya la tiene por dentro. Este tema es importante, ahí entramos con un término adicional que es la autofagia, la vamos a ver después de este segundo corte donde seguiremos hablando, ya vamos incursionando más, inedia, ayunos y autofagia, que también va a ser una terminología especial para entender todo este sistema y todo esto de lo que estamos conversando con ustedes. Vamos a hacer entonces esa pausa y ya volvemos. Esas imágenes que veíamos son de Yoshinori Oshumi, Premio Nobel de Medicina en el 2016, y quien nos involucra un nuevo término, la autofagia. Doctor Darío, la autofagia, ¿cómo se define? Vemos que es como un rejuvenecimiento de células o uno mismo manejar la comida, ¿cómo es eso? Sí, este es un término que está muy bien estudiado desde el año 1974, cuando Christian Diop empezó a demostrar de que existían en las células mecanismos para reciclar, para renovar las estructuras. En ese tiempo se empezó a investigar mucho el campo de los lisosomas, cómo los lisosomas
liso de lisis, de destruir las estructuras que están viejas para ir aprovechando de ahí aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos. Son mecanismos de reparación y regeneración del organismo. Con el caso de Yoshinori Ohsumi, él profundiza mucho más y ve que el organismo también destruye y renueva las mitocondrias, un proceso que se llama mitofagia. Los médicos conocíamos la macrofagia que hacen los macrófagos, células del sistema inmune especializadas en comer bacterias, virus, organismos y sustancias tóxicas en el cuerpo. O sea, el organismo tiene una cantidad de mecanismos para protegernos de, digamos, de la basura intracelular y transformarla realmente. Somos todo un mecanismo ecológico vivo y transformarla para estarse balanceando en sus metabolismos. Esa autofagia es tan importante porque a medida que ella empieza a renovarnos, empiezan a salir también al sistema circulatorio y a varios de nuestros tejidos las células madre, las stem cells, como se les llama en inglés, que son células que están dispuestas a reparar mesodermo, ectodermo y endodermo. Son 3 capas que en embriología se conocen muy bien, van a reparar endodermo, sistema digestivo, mesodermo, sistema musculoesquelético y ectodermo, sistema nervioso central y periférico. Para ubicar un poco a los televidentes y sobre todo a los que apenas están llegando en sintonía, porque estamos hablando de la inedia, que es esta práctica de no comer y no tomar líquidos por tiempo muy prolongado, y que también hemos hablado un poco sobre el ayuno, que es este tiempo de espera, pero sabiendo que se va a volver a comer en algún momento. ¿Esta autofagia forma parte entonces de el ayuno o se beneficia del ayuno? Correcto. Toda persona que entre en ayuno, después de 16 horas, empieza a despertar la autofagia. Ajá. Y esa autofagia le va a dar esa facilidad para repararse. Se ha visto que hay ciertas sustancias que la frenan muy directamente y entre ellas está el consumir carne y consumir azúcar. Son 2 elementos que frenan la autofagia, por eso los 2 o 3 días que las personas están allá en Arví haciendo esta práctica se les dice que no consuman ningún alimento, ninguna aromática, nada que frene el proceso de reparación del organismo para que ahí sí se desarrollen estas células madre. Además también se ha visto que en los procesos de ayuno sube la hormona de crecimiento y esta hormona es una hormona anabólica, que al estar el proceso de la autofagia liberando aminoácidos, va a saber qué proteína necesita reconstruir el cuerpo. Por eso también se ha visto que es un mito el decir que durante los ayunos se va a consumir toda la persona, que va a consumir primero el glucógeno, después las grasas y después el músculo. Eso en parte es cierto y en parte no. Hay que saber hacerlo, o sea, hay que tener un Correcto. ayuno dirigido, como todo en la vida, un ejercicio dirigido, un ayuno dirigido, todas las prácticas dirigidas. Hacerlo gradualmente, y las personas van a ver muchos beneficios con los procesos de ayuno. Tanto así que hay un japonés, el japonés Fung, que demostró que al hacer ayunos, el organismo, al consumir el glucógeno, al consumir los niveles de azúcar, que empieza a mejorar la resistencia a la insulina. El cuerpo empieza a asimilar mejor los niveles de insulina y al consumir la glicemia a los niveles básicos, el organismo empieza a consumir ya las grasas, lo que se llama un estado cetogénico. El ayuno en sí es un proceso metabólico, cambiar de un estado glicémico a un estado cetogénico. Y en el estado cetogénico la persona empieza ya a tener mucho menos apetito, menos hambre y se empiezan a sanar las personas con diabetes tipo 2. Porque es asombroso cómo se ha disparado la diabetes y la prediabetes en la población. En Estados Unidos, 1 de cada 10 personas es diabética y 1 de cada 3 es prediabética. Sí, sí. Y todo por un consumo masivo de azúcar, que es el adictivo número 1 que nos lleva a comer. Y al 74% de los alimentos que hay en los supermercados les adicionan jarabe de maíz, les adicionan algún dulce para que la persona asocie el dulce con el amor y empiecen las enfermedades metabólicas que vemos de obesidad, hiperglicemia, que tienen que ver hasta con los trastornos cerebrales y no solo los cardiovasculares y los problemas hipertensivos. Persona que ayune, mínimo se sana de la hipertensión y empieza a superar los problemas de diabetes tipo 2 sin medicina. Y eso demostrado por estos investigadores. Y el nefrólogo
Fung, que tiene clínica en Toronto, ha demostrado esto con muchas investigaciones. Esto en cuanto al ayuno. En el caso de Marcus, que practica más allá del ayuno, la inedia, ¿alguna vez Marcus se ha sentido enfermo o le ha dado una gripa, ha tenido bajón de defensas? Esa parte, ¿cómo se maneja? Bueno, la última gripa que tenía ahorita 1 año y medio casi, más o menos. Porque uno cuando tiene gripa se siente que le da sed, que debe tomar líquido. Sí, pero en ese momento yo lo vi como un mensaje. Entonces ya analicé, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó, Marcus? ¿Qué está pasando, Marcus? Así es, porque no viene por nada, viene por es un mensaje que yo he creado aparte. Entonces yo he creado esa situación para entender qué estoy haciendo. Entonces, fue esa situación que estaba harto en una relación que yo me estaba forzando. Entonces ahí me di cuenta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no quieres hacer? ¿Para qué sigues? Entonces ahí solté la cosa y ya acepté primero la situación y se fue. 6 horas después ya estaba otra vez bien. Marcus, la medicina, las cosas médicas en su vida no existen. Para nadie normalmente es necesario cuando una vez entiende el mensaje. La enfermedad es mi creación y es el mensajero para que yo haga un cambio en mi vida. Así de fácil es. Y si entiendo y acepto ese mensajero, rápidamente se sana uno. Y bueno, la medicina puede ser un puente, una ayuda para más bien una curación de los síntomas, pero nunca te puede sanar, porque tú fuiste a la causa. Los síntomas siguen, o sea, la enfermedad sigue, se calman los síntomas, pero la enfermedad sigue. Porque tú eres ya que hace la enfermedad, entonces solo tú puedes sanarte. Doctor, en este caso para usted es más difícil porque, a ver, usted estudió medicina, usted es médico cirujano de la Universidad de Antioquia con toda la formación, con colegas médicos que le van a rebatir muchas veces todas sus teorías, pero en parte usted sabe que esa parte de la medicina, o sea, o que lo que nos está diciendo Marcus tiene mucha razón. Ahí no hay un dilema moral y ético muy duro. Marcus lo explicó muy bien. Una cosa es la curación, otra cosa es la sanación. La medicina universitaria, a la cual le agradezco mucho, y yo me apoyo con los exámenes, me apoyé con los estudios para mí mismo, sigo también asistiendo a la EPS, a mis controles del cáncer de vejiga. Esa medicina la agradezco muchísimo porque me dio toda una base para tener como, digamos, la medicina basada en la evidencia, que es muy válida. Pero luego también estudié la medicina basada en la conciencia. Como lo dijo Marcus, la enfermedad como un mensajero, como un amigo que me está enseñando que debo cambiar algo de mi propia vida. Entonces la curación me la enseñó la universidad, manejar síntomas, manejar estados agudos, y sigue siendo muy válida una medicina de urgencia, una medicina para una fractura, para una herida. Todo una eso terapia. Claro, todo eso hay que ayudarnos de la medicina, que es una gran aliada. Pero la medicina no me enseñó a que las personas se sanaran. La sanación es cuando entra ya la parte emocional, la parte mental, las creencias que son tan individuales y que superan incluso muchas de nuestros hábitos y nuestras vivencias. Esa medicina que llega a la causa es la que me ha permitido descubrir, y a muchos médicos en el mundo, que una persona no le da un cáncer porque sí, que ese cáncer tiene una génesis de 3, 5, 10 años atrás, de duelos no elaborados, de muertes de seres queridos, de divorcios, de una serie de cosas que yo las viví en carne propia. Y ahí dije, no me puedo quedar con la curación que me enseñó la universidad, debo dar un paso más allá para la sanación. La universidad me enseñó que la hipertensión no se cura, se controla, que la diabetes no se cura, se controla. El colesterol, todas estas enfermedades, buscar simplemente controles y medicinas de por vida, lo cual alimenta toda una medicina del consumismo, del capitalismo, y que ya el paciente no es paciente, sino cliente de por vida. No, la hipertensión sí se puede curar. En 3 días he visto cómo las personas van regulando esas cifras de presión. Le tomé la presión a Marcus, mi presión después de 3 días. Empecé el ayuno con 130/80, a los 3 días 90/60. 90 de sistólica, 60 de diastólica. A Marcus le tomé la presión varias semanas, 90/60 todos los días. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que en el primer video que veíamos de Prahlad Jani en India,
él es de India, ¿sí? Es una cultura completamente distinta. Aquí estamos hablando del mundo occidental y Marcus logró ese nivel, o está logrando ese nivel y va muy adelantado, digamos, para ser del mundo occidental. Aquí en nuestra sociedad, doctor, ¿cómo se está viviendo esto? ¿Es fácil que la gente entienda esto? Porque le aseguro que mínimo hay en este momento 8, 9, 10 televidentes, entre ellos médicos, cirujanos, en fin, que van a decir, pero ¿cómo se le ocurre si es que se va a descalcificar? ¿Pero cómo se le ocurre si es que finalmente se va a deshidratar? Espérese que a Marcus tenga 70 años para que vea cómo van a estar sus huesos, cómo le va a faltar, ¿cierto? Lo normal que puede pasar de polémicas y de temas en este caso. En Sí. este mundo occidental, ¿es fácil entender esto? ¿Ustedes que han conocido con los grupos de trabajo? Es cierto lo que usted dice, Marcela. Esto es un conflicto de paradigmas. Y con los años he entendido que los conflictos de paradigmas no son en realidad conflictos ideológicos, sino conflictos de intereses. Y detrás de esos intereses es que realmente se pueden sanar los paradigmas. Yo he estado en la India, yo veo personas mucho más felices allá, con menores índices de violencia que nosotros en Latinoamérica. Y son personas que cada vez son más libres en todo sentido. El solo hecho hasta de quitarnos los zapatos para entrar a un consultorio, para estar en un lugar de meditación, hace que la persona empiece a buscar las soluciones más simples. ¿Qué más simple y qué más barato que un ayuno? Ahí no hay ningún interés de ninguna multinacional en investigar y difundir algo tan sano para el ser humano. ¿Qué hacen los animales cuando están enfermos? Ayunan. Dejan de comer, se van para una cueva, se van para la grama, empiezan a consumir alguna planta. Ellos buscan por naturaleza su sanación. ¿Qué han estudiado los científicos? Que la gente que menos come es la gente que más vive. Que las ratas, que los conejos que menos alimento les dan son los que tienen más supervivencia y menos enfermedades metabólicas. Y eso son cosas científicas. ¿Pero por qué no se difunden? Porque hay intereses. Las ratas, los conejos que les dan ad libitum, o sea, que coman lo que quieran, se mueren más rápido que las que se restringen el consumo de calorías diarias. Sí, o sea, hay una cantidad de cosas básicas y el animal necesita también hacer ejercicio. El animal que hace ejercicio en las jaulas vive más que el que no hace ejercicio. Y mire que son paradigmas elementales que todos podemos cambiar. Por ejemplo, yo tengo que pensarlo desde muchos puntos de vista y lo pienso también como mujer, lo pienso como madre de familia, en fin. Por ejemplo, en estos casos de anorexia, de pronto este mensaje tengo que preguntárselo y me lo entiende porque también llegamos a diferentes públicos y el mismo Estado está todo el tiempo en campañas, por ejemplo, en este caso de no a la anorexia, se hacen campañas para evitar la desnutrición en ciertas partes del país, en fin, y no queremos de pronto mandar un mensaje equivocado. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo se maneja eso? Porque si decimos, va a estar más sano si no come, la niña que está en este momento combatiendo la anorexia y la familia en torno a ella le dice, al revés, tiene que comer. ¿Cómo sí me entiende lo que le quiero decir en ese sentido? Sí, el mensaje es, y lo dijo muy claro también Marcus, encontrar detrás de toda práctica que hacemos en la vida, qué emoción hay. Los dos ejemplos más extremos, las personas que hacen huelga de hambre y las mujeres que entran en procesos de anorexia y ya también los hombres con procesos de anorexia. ¿Qué hay detrás de ahí? ¿Qué están buscando ellos? La persona que está con anorexia está buscando un modelo comercial de figura en el cuerpo. Y mientras esté buscando ese modelo nunca lo va a encontrar porque no se encuentra a sí mismo. Por eso la joven baja 5 kilos y quiere bajar 10, baja 10, quiere bajar 15. ¿Y el de la huelga de hambre tiene ira? Y el de la huelga de hambre está lleno de rabia por unas condiciones socioeconómicas contra las cuales considera que él debe llamar la atención y mejoras en su relación salarial y con los empresarios. Esta persona termina en el hospital, esta persona termina en el hospital. Personas que vamos a un proceso de ayuno porque queremos conocernos mejor, porque somos muy ignorantes de nuestro inconsciente, que es más del 90% de nuestro ser, de los traumas que no hemos resuelto. Personas que vamos a una práctica de estas, vamos a escuchar el cuerpo.
Y esa salvedad y esa diferencia me parece muy importante haberla tenido, haberla entendido y haberla entregado. Para finalizar, Marcos, porque se nos acaba esta hora de especiales Telemedellín, ¿cuál es su mensaje? O sea, ¿cuál es lo que usted quiere que quede claro o que quiere entregar en este recorrido que usted hace por Medellín y por todo el mundo, por todos los países que camina? ¿Es que un mensaje finalmente es de amor o finalmente es de qué? Bueno, de la comida, que no buscas amor en la comida, que buscas amor en ti mismo. Porque nadie te puede dar amor si tú no te amas. Entonces, importante es que te amas, entonces puedes dar amor y recibir amor. Yo sé que es difícil para mamás porque piensan que están amando a su hijo, pero si no se aman a sí mismos, no pueden dar amor tampoco. El amor es la vida. Si tú estás pleno y feliz con amor en ti, como los enamorados, no tienen hambre. Cuando uno está enamorado no siente ni hambre, ni frío, ni ahí ni estás sueño, feliz ni nada. contigo mismo, estás feliz. Y es eso. Si no buscas una satisfacción emocional en la comida, es eso. Ese es el mensaje. Ámate y haz tú. Y goza realmente la arepa. Y no lo quieres comer ahí mamá o el abrazo de mamá, sino la arepa. Disfrútalo. Muy bien, Marcos, muchas gracias, doctor. Y el mensaje es todo con responsabilidad, todo manejado y todo, ojalá, en manos de profesionales como ustedes, para que no se vaya a llegar a un extremo que no se quiera llegar. Claro que sí. Mi mensaje no es dejen las EPS, dejen los médicos, no. Sí. Mi mensaje es escuchen su cuerpo sabe más que los médicos, que las EPS, las EPS, los médicos, los profesionales, los especialistas, incluso ellos mismos van a apoyar de que deje esos medicamentos viendo que la presión se le normalizó, que el colesterol se normalizó, que los triglicéridos se normalizaron. Las mismas entidades de salud les van a respaldar con esos resultados y esas evidencias de que están mucho mejor en su salud. Muy bien, la inedia fue nuestro tema de hoy en Especiales Telemedellín. Marcos, muchísimas gracias. Doctor Correa, muy amable por estar con nosotros. Esperamos que hayan entendido en lo que más puedan este tema, que seguramente va a dar más de qué hablar y pueden analizarlo. En este Vivir de la Luz, en ese documental, se puede conocer mucho más a fondo cuál ha sido ese recorrido de la inedia. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.